Bienvenidos a este espacio, a este podcast llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy voy a compartir una charla con el músico argentino Angelo. Él está promocionando una live set que ilustra un poco la puesta en escena de la propuesta musical de este proyecto, una propuesta bastante interesante que navega por varios estilos como la música electrónica, el pop, el rock, el hip hop, el R&B, el neo soul, todo ello dialogando de forma bastante interesante en su música. Y bueno, estaremos platicando justamente de este proyecto musical, así como de las motivaciones temáticas que se exploran dentro de las canciones que Angelo compone y desarrolla. Así que bueno, se va a poner bastante interesante la charla con Angelo, pero antes de dejarlos con él, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de su trabajo en este espacio, estamos a la orden, por supuesto. Podemos coordinar esa entrevista a través de nuestro correo rmas.contacto@gmail.com. Compartan información, press kit, ligas. Siempre digo que lo necesario para poder conocer a fondo su propuesta musical. Y bueno, en medida de lo posible nosotros coordinaremos una grabación de entrevista para publicarla en este espacio. Así que pues, ahí están las puertas abiertas para que nos hagan llegar sus propuestas. Pero bueno, ahora sí los dejo con Angelo y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Buenos Aires, en Argentina, para platicar con un músico que se encuentra ahora promocionando su proyecto musical y tiene algunas noticias en cuanto a su proyecto. Estoy hablando de Angelo y bueno, permítanme darle la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Estamos trabajando bastante y bueno, me encuentro en un lugar muy entusiasmado con mi proyecto. Oye, para quienes no están o estamos tan familiarizados con tu trabajo musical, platícanos desde cuándo estás trabajando de manera profesional en este proyecto, Angelo. Bueno, Angelo es un proyecto más bien personal en el cual vengo trabajando hace algunos años, eh, especialmente en cuarentena. Empecé como a sentar las bases sobre qué tipo de texturas y sonoridad quería llevar a cabo en este proyecto. Yo anteriormente había trabajado y participado en proyectos más relacionados con bandas, ¿sí? Con bandas con músicos con diversas influencias y componíamos más como banda. Y ahora en este proyecto es más un proyecto tipo laboratorio en el cual de alguna manera pienso los arreglos de prácticamente todos los instrumentos, las texturas, las letras, los coros, y a partir de ese laboratorio que tengo en mi home studio, cuando ya tengo una idea acabada de lo que quiero, hacia dónde va la visión estética y artística de las canciones, las termino de pulir y trabajar en estudio con un par de productores que de alguna manera son como mis partners musicales y son los que terminan también de darle el último golpe de horno a, a esas ideas, ¿no? Al escuchar los sencillos que tienes en plataformas digitales, encuentro, pues quizá la libertad sea uno de los ejes, no sé si así sea, pues yo asumo, ya que encontramos pues varios estilos dialogando en una misma canción, y en todas las canciones pues hay diálogos entre las mismas canciones sin necesariamente estar conectadas, pero esta libertad la planteas desde un principio a la hora de comenzar a trabajar la música, o es simplemente parte de este laboratorio que ya nos comentabas? Sí, yo en realidad escucho mucha música, tengo muchas influencias de diferentes estilos, diferentes sonoridades, y, y a mí me parece interesante, digamos, aquella propuesta sonora en la cual siempre,
siempre hay alguna especie de novedad, frescura, no solo en la sonoridad, sino también en cómo es el acento de la métrica, se, cómo esa obra dialoga con el presente y es un poco una búsqueda conjunta que se va presentando a través de las canciones. Si bien las canciones entre sí, algunas pueden ser muy diferentes, hay como un hilo conductor que las va uniendo. Y yo, bueno, como te decía anteriormente, yo soy un músico que viene más bien de canciones, de hacer canciones más tipo en el sentido más estructural de estrofa, estribillo solo. Y bueno, en esta nueva propuesta, yo lo que traté también es de ayornar ese tipo de musicalidad a una nueva propuesta estética. Entonces, esa propuesta estética es como un decoro, si se quiere, a lo que era tradicionalmente una canción. En definitiva, lo que uno termina escuchando en Angelo son canciones, pero con una estructura y una sonoridad más actual que en décadas pasadas, ¿no? Eh, y en ese sentido, a mí me parece que hay muchos artistas, sobre todo en Argentina, que es, digamos, el lugar más donde me muevo yo, ¿no? Eh, que, que de alguna manera están como reivindicando ese lugar de las canciones más tradicionales. Y bueno, a mí particularmente no es un lugar en el que me despierte novedad, curiosidad o una cierta aventura. Por eso también las abordo de esta manera. Claro. Oye, platícanos de cuáles son los temas que te interesa abordar desde la expresividad de la música. Eh, pues sí, de qué va, de qué es lo que te gusta hablar en estas canciones. Bueno, a mí hay cuestiones, yo tengo muchas influencias de ciertos filósofos actuales como Byung-Chul Han, Yuval Harari, tratan temáticas relacionadas con lo que es avance tecnológico, alimentación sustentable, contaminación, el rol de la ciencia dentro de lo que es el nuevo paradigma en búsqueda de la posverdad, digamos. Y bueno, son como esos elementos eh, tienen ciertos efectos en la vida cotidiana de las personas eh, y a su vez eh, afectan de alguna manera directa o indirectamente a cómo nos relacionamos, cómo concebimos eh, los, el movernos en comunidad. Bueno, esas son cuestiones que me interesan mucho y de alguna manera las trato en las canciones, no quizás de una manera totalmente literal, sino más bien poética. Y cuando digo poética, me refiero a una poesía también no una poesía metafórica, como ocurría, no sé, en décadas más pasadas, sino una poesía que, que use que use palabras que sean bien entendibles que no haya como un cierto rebusque en la concatenación y la sonoridad de esas palabras. A mí lo que me interesa en eso es si uno o lo que por lo menos yo pienso, es que si uno quiere de alguna manera lograr ir con un mensaje o con una idea o plantear un debate, si quiere dialogar con con alguien que te escucha actualmente, ese diálogo tiene que ser claro en medio de lo que es la comunicación en redes y bueno, el uso total digital de la comunicación y la abreviación del lenguaje, ese diálogo tiene que estar como de alguna manera ayornado a esa dinámica de interacción. Así que bueno, eso es un poco lo que pienso cuando pienso las letras y la temática de las canciones.
Justo hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es que justo encuentro en las letras y en la poesía, pues esta, am, ¿cómo llamarlo? Pues sí, esta belleza de lo cotidiano en el que pareciera que se están hablando de cosas más sencillas o simples. Sin embargo, cuando ves la postal completa hay una profundidad o una lectura mucho más profunda de estas canciones y estas letras. Pero mi pregunta ahora va hacia qué tan fácil o qué tan sí, sencillo es, pues, digamos, dejar de adornar con ideas muy complejas y aterrizarlo a un lenguaje que se pueda entender pues, por cualquier persona, pues, o al menos de habla hispana. Sí, es verdad que es una tarea de prueba y error. Mi metodología es primero tratar como las cosas los temas que me interesan, ver cómo llevarlo a palabras o a ideas y que esas ideas desde las letras sean claras. Entonces, siempre trato de tener varios cuadernos de anotaciones donde voy, a medida que voy leyendo estos autores que te comentaba, o entre otros, voy escribiéndome recordatorios o ideas que pienso que pueden ser, que puedan ser funcionales en algún tipo de canción. Y después, cuando yo estoy de alguna manera explorando e indagando desde los sonidos, cuando algún beat y alguna sonoridad me parece interesante, siempre las anotaciones o los cuadernos son como ese backup que está ahí para ver si de alguna manera pueden congeniar esas ideas con lo que estoy escuchando. Em, para mí, como la punta de lanza en eso, siempre es que el beat me mueva, me conmueva. Si una canción no tiene un beat que de alguna manera me genera algo, ya de por sí el beat, cualquier cosa que pueda hacer encima es como ya es muy cuesta arriba. Luego del beat vienen los colores, las sonoridades, las texturas, que eso pueden estar en samples, en teclados, en arreglos de guitarras, en voces, y después de ahí vienen cómo encajan la sonoridad de las palabras en ese beat y en esas texturas. Por ejemplo, cuando un beat es muy acentuado, tener palabras con T o con P muy clavadas sobre el beat siempre es algo que es muy seductor, pero bueno, también uno tiene que tener como manejar un cierto equilibrio, un cierto gusto estético, porque a veces si no se puede volver una exageración y, y el oyente se termina perdiendo como más en el beat, en el movimiento y no tanto en ver si eso le propone algún nuevo debate o que le genere una nueva apertura hacia una idea. Entonces, bueno, es manejar un poco ese equilibrio. Claro. Oye, pues a la fecha, si no me equivoco, encontramos en plataformas digitales ya 5 sencillos, pero entiendo que estás por lanzar un material visual, ¿no? Una sesión, una especie de live set. Platícanos un poco de este material. Bueno, este material, nosotros estuvimos trabajando fuertemente en estudio aproximadamente 2 años para terminar de redondear desde las maquetas, las canciones y empezar a lanzar desde el año pasado cada X meses un jingle. Y bueno, este año ya es como que estamos con la puesta de lleno en salir a presentarnos en vivo y a tocar como banda. Y, y bueno, tocar como banda implica no pensar, así como no pienso la música como formato de canciones tradicionales, tampoco pienso la banda como una banda clásica de rock que se sube, se cuelga la guitarra y toca, sino más bien como una performance en vivo con vestuario, con cierta actuación a través de las letras y bueno, Angelo es un personaje que va interpretando esas canciones y vivenciándolas a medida que la va cantando. Entonces, ese proceso, esa propuesta escénica, también llevó su tiempo y bueno, el primer disparador fue filmar y grabar
un live set de 5 canciones, que es como un full live performance íntimo, que lo grabamos en una casa acá en una localidad muy cerca de Capital Federal, en Buenos Aires. Y ya salió un adelanto que se llama Intromisión, y ahora en algunos días se va a publicar el full live completo. Y bueno, la idea es un poco empezar a tocar en vivo ese tipo de propuesta escénica. Así que bueno, estamos muy, muy entusiasmados y con mucho trabajo. Me imagino. Oye, ¿cuál es el mejor canal o red social para estar al pendiente de ese live set, además de más noticias que tengas? Es Angelo con an.gelo. Ahí se puede encontrar lo que va a ir saliendo. Pues dejaremos las ligas de plataformas digitales, además de redes sociales de Angelo, en la descripción de este podcast para tenerlas un clic en la mano. Y bueno, de verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer un poco más de este proyecto. Y algo que gustes agregar a esta charla. No, muchas gracias por la charla y bueno, los invito a pasar por mi canal y por mis redes para ir interiorizándose sobre lo que voy publicando y escuchar un poco de lo que vamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias. Pues ahí está la invitación, vayamos a escuchar la música de Angelo en plataformas digitales y por supuesto estar al pendiente de este live set que se antoja bastante interesante. Ya hay un adelanto en YouTube, así que bueno, solo hay que estar al pendiente en esas redes sociales de cuando salga este material. Y bueno, Angelo, de verdad este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengas. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un saludo grande. Pues agradezco nuevamente a Angelo por su tiempo, su disposición y por supuesto por su música. Mandamos un saludo y nuestra gratitud a toda la gente en Argentina que esté escuchando este archivo de audio y también pues por supuesto a todas las personas que están escuchando o han escuchado este podcast. De verdad que apreciamos estos plays y que sus oídos estén abiertos a las propuestas musicales que estamos compartiendo en este espacio. Pues solo me queda invitarles a que revisen nuestro catálogo de entrevistas y que estén al pendiente de nuestras próximas charlas, que seguramente encontrarán propuestas afines a sus gustos musicales o propuestas interesantes que vale la pena escuchar de viva voz de los proyectos. Pero bueno, pues ahí está. Me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.